Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo, hermano Fausto. Comenzamos hoy lunes 13 de diciembre nuestra transmisión en vivo y en directo y a todo color, como dicen, a través de Facebook Live y a través de nuestros canales en YouTube y en nuestros canales de respaldo. Gracias por su sintonía, hermanitos, gracias por estar con nosotros. Pido al Señor Jesús que traiga paz sobre sus vidas, sobre todo en estos tiempos de mucha incertidumbre, donde pues nosotros con nuestra naturaleza humana queremos vivir felices y en paz y en armonía y queremos que todo esté bien, pero no entendemos que el propósito de Dios es probarnos para que nosotros demostremos en medio del fuego que somos sus hijos, que lo amamos, porque en este mundo siempre tendremos aflicciones, en este mundo siempre tendremos oposición, persecución. Este mundo fue diseñado para eso. Este mundo es una cárcel. Este mundo no es el reino de los cielos. Este mundo no es el reino de Dios. Este mundo no... si tú entendieras que este lugar en el que habitamos, que algunos llamarán planeta Tierra, que este plano material, este plano de la Tierra, que Dios le llama Tierra en su palabra, no fue diseñado por Dios. El arquitecto de este mundo es otro. Dios subcontrató a los arquitectos o al arquitecto principal y ellos corrompieron su plan y transformaron esta tierra en un lugar desolado, lleno de confusión, desordenado y vacío. Y Dios, queriendo crear su propio reino, un reino celestial, comenzó a través de la creación con un pequeño lugar llamado el Edén, un lugar que no era realmente de este mundo, sino que era divino, celestial, pero que al mismo tiempo fusionado con este reino material. Y el propósito de Dios era que el hombre ejerciera dominio sobre este pequeño lugar en la tierra, la subyugara, gobernara sobre ella, para que después él pudiera instalar su reino. Después de un periodo de entrenamiento para la humanidad, él pudiera establecer un nuevo cielo, una nueva tierra, perfecto, conforme a su propósito, conforme a su creación. Y por eso la palabra una y otra vez nos recuerda que cosas que el ojo nunca vio y que el corazón nunca pudo ni siquiera imaginar son las que le esperan a aquellos que aman al Señor. Si tú estás enamorado de este plano material, de este mundo, por muy hermoso que lo veas, porque claro, yo te lo puedo decir, yo he viajado y he visto lugares hermosísimos que son sorprendentemente bellos, pero ni siquiera se comparan con la belleza de lo que está por venir, las cosas perfectas que el Señor creará. Pero creo que más que todo quiero enfatizarte que no debes de estar enamorado de este lugar que se va a convertir en nada. Serán fundidos los elementos a una con el fuego consumidor de Dios, y todo lo que es material, todo lo que es perecedero, todo lo que es corruptible, todo lo que en este momento estás viendo como la carne dejará de ser. La carne no puede heredar el espíritu, y nosotros somos ese fruto que sembrado en carne, sembrado en la muerte, dará fruto del espíritu, que es eterno, que es perfecto. Muchos no entienden eso, no entienden el plano espiritual, y cuando hablan de espíritus se imaginan fantasmas, cuando hablan de espíritus se imaginan cosas inmateriales. No, Jesús era material. Cuando Jesús resucitó entre los muertos en su carne perfecta, la verdadera carne que viene, la carne gloriosa y glorificada, que es el verdadero propósito de Dios, esa morada celestial divina, donde podremos tanto disfrutar de lo que hay en este plano como lo que hay en el plano espiritual. Esa carne verdadera es la que estamos esperando, la incorruptible, la que no se envejece, la que no deja de ser. Y Dios quiera que pronto todos ustedes puedan entender eso, para que dejen de estar enamorados de este plano material, de las cosas materiales, porque muchos de ustedes están afanados en preservar las migajas, las sobras, la escoria,
lo corruptible, donde el orín corrompe, donde el ladrón roba. Mira, hermano, Dios quiere para nosotros lo perfecto. Y cuando lo perfecto se manifieste, seremos perfectos como Él. Aunque en este momento físicamente no somos perfectos, en aquel entonces sí lo seremos. Aunque en este momento no seamos perfectos como todos ustedes lo saben, pero qué rápidos son para apuntar y recalcar las imperfecciones de otros. Mira, Dios está transformándonos en un proceso constante de refinamiento, de transformación, de regeneración. Pero a nosotros no nos gusta ser cambiados, no nos gusta ser majados, tallados, forjados, pero Dios eso es lo que quiere. Nosotros no podemos opinar sobre el propósito de Dios, sobre su creación. Nosotros somos criaturas y nosotros como criaturas de Dios, creación de Dios que somos, tenemos que someternos a su voluntad en el proceso creativo que Él está llevando a cabo en nosotros para que Él culmine la obra, no a medias, sino que la complete en su completa perfección. Así que gracias, hermanos, por su sintonía. El hermano Milton viene en camino, que tuvo un asunto familiar que atender y me dijo que iba a llegar un poco tarde, así que yo decidí iniciar la transmisión puntual, como siempre lo hacemos, en vez de quedarme esperándolo. Son en este momento las 10 y 15 minutos aproximadamente. Y me acompaña el hermano Jesús y vamos a esperar que el hermano Milton aparezca cuando ya esté listo. Y me pregunto por qué será que no quiere, a ver si me pasas el control del televisor, parece que está en otro canal. Vamos a pasar la fuente del televisor. Para que se pueda ver mi pantalla de mi computadora. Listo, hermanos. Bienvenido, hermanito Jesús. ¿Cómo te va? Muy buenos días, hermano Fausto. Muy bien, gracias a Dios. Un fuerte abrazo, hermanos, a todos los hermanitos que se están conectando y a todos los hermanos en la dispersión. Que sea nuestro Señor Jesús bendiciéndoles. Ok, vamos a empezar con los saludos. Mientras viene Milton, vamos a observar quiénes son los que están en este momento viéndonos. Hermano, el celular de Facebook tienes que bajarlo un poco porque está muy subido y se mira el que está en medio. ¿Lo puedes bajar un poco? No, el de medio, hermano. Ese, sí, lo puedes bajar un poquito. Este es YouTube. ¿Este es YouTube? ¿Cuál es el de Facebook? Facebook Ese, súbelo. Súbelo con mi hermano. Súbelo. Más. Un poco más. Más. Ahí está bien. Y el ángulo lo puedes tiltear un poquito. No, mira, el ángulo es la cosita que está al lado. Abajo, ahí, ajá, en la base. La manilleta que está al lado. No, hermano. Hay una manilleta que se gira, ¿la ves? No de tu lado, del otro lado. ¿La ves esa manilleta? Gírala y inclina el ángulo para arriba. Para arriba. Más. Más, para arriba. Ahí. Ahí, sobre. Creo que aquí está un poquito mucho. Bájalo un poquito. Acuérdate que hay un retardo como de 8 segundos. Despacio. Espera. Déjame ver cómo se ve ahora. Ahí está bien. Zócalo. Zócalo bien para que no se mueva. Ok, bueno, pequeñitos detallitos que queremos que quede lo mejor posible el video. Los demás ángulos pues están más o menos bien. Vamos a ver, los márgenes quiero observar. Muy bien, creo que estamos bien. Muy bien, listo. Vamos a empezar entonces el mensaje del día de hoy. Le pusiste voces, ¿no? Sí. Bueno. Ok, hermanitos, voy a hablar brevemente sobre la razón por la cual ayer yo no pude estar en la transmisión de la Mesa de los Justos. Desde que nosotros llegamos a esta residencial, yo sé que me has escuchado porque yo soy bien transparente. Una de las cosas que yo procuro es siempre mi vida ser un libro abierto, contarte todas las experiencias
para que hayan dos tipos de reacciones. Los que son hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que leen la Escritura, los que caminan con el entendimiento de Dios. ¿Sí dijiste ahorita? Los que tienen el entendimiento del Espíritu Santo y discernimiento, van a ver todas las cosas que suceden en nuestro caminar, en el ministerio, como una experiencia que se ve testificada en las Escrituras. Y tú vas a poder gozarte en el Señor para ver que nosotros efectivamente somos el testimonio de Cristo y que el espíritu de profecía es la manifestación del Espíritu de Dios, es el testimonio de Cristo reflejado en nuestras vidas. O sea que nosotros nos convertimos en la palabra viva. Ya vamos a ir a los saludos en un momento. Les voy a dar un momento para que se sintonicen todos y empiecen a hacer los saludos en un momento. Y el día de ayer, y la otra reacción, perdón, antes de que entre lo de ayer, la otra reacción es las personas que no son de Dios, que no disciernen, que no pueden ver la parábola de Cristo manifestada en nuestras vidas, tomen la actitud detractora, la actitud típica de un falso hermano que no está en Cristo, que se goza de las tribulaciones. A nosotros se nos ha dado el mandamiento, y más que una sugerencia es una forma de vivir, que nosotros nos gocemos en nuestras tribulaciones, porque así se confirma la palabra de Dios en nosotros. O sea que mientras más tribulación, más confirmación de que eres hijo de Dios, y que todo aquel que quiera caminar en el camino del Señor tiene que pasar por toda esa tribulación, porque está yéndose en contra del sistema del mundo, en contra del mundo, en contra de el universo, esta creación pervertida, satánica, que es terrenal, animal, diabólica, la escalera al infierno. Y la tribulación y la oposición solo es confirmación de que vas por el camino correcto. ¿Cómo? En sentido contrario al mundo. Y el mundo te va a rechazar, y el mundo te va a perseguir, el mundo te va a atacar, te va a difamar, el mundo va a procurar hacer todo lo que esté en su poder para quitarte a ti el gozo de servir al Señor, porque muchos cometen el error de creer que el camino de Jesús es un camino de gozo. Sí, es un camino de gozo porque es un gozo servir, pero es un camino de quebranto, es un camino de sufrimiento, es un camino de persecución, es un camino de oposición y de lucha. Entonces es una guerra, literalmente, desde el día que tú naces de nuevo, comienza la guerra. ¿Guerra, hermano Fausto? Sí, comienza la violencia. ¿Violencia, hermano Fausto? No, nada que ver, me dijeron ayer estas señoras del comité de bienvenida o del comité, estoy bromeando, del patronato del vecindario, que por primera vez me reuní con ellas porque habían clausurado las reuniones por motivo del COVID y todo eso. Y estábamos tratando un tema que es de suma urgencia referente a uno de los guardias de seguridad, que la molestia que yo tengo en la mayor parte, ha sido porque él pues se ha propasado en confianza y en abuso, en acoso, literalmente, contra mi hija adoptiva, Michelita, que ella es una muchachita joven que apenas tiene 15, 16 años, y a veces pues la vestimenta de ella provoca a algunos hombres que tomen una actitud un poco confianzuda, y le dice cosas y le propone cosas y le habla cosas, y la trabajadora, la otra muchacha que viene aquí, que la acompaña a ella, que las dos están encargadas de hacer los asuntos de limpieza y servicio aquí, admitió y confesó de que definitivamente que este guardia de seguridad se quiso propasar con ella, queriéndole meter el dedo en uno de los hoyos de su pantalón. Tú sabes que las niñas de ahora usan los pantalones rotos, y que se los rompe diciendo, Mirita, lo rompo más, algo así. Entonces ella lo consideró un acoso y yo lo consideré un irrespeto, y ya se iban acumulando las quejas sobre este guardia de seguridad específico, y yo había procedido a hablar con la empresa de seguridad y había también procedido a consultar con un bufete de abogados sobre este asunto, y pues ya las cosas habían escalado a tal grado que por primera vez los vecinos del patronato tomaron la decisión de querer escuchar mi parte en mediación, gracias a la mediación de los propietarios de los inmuebles que estamos alquilando, inmuebles en plural, que son varios, son 3 inmuebles, y entonces el patronato se reunió conmigo para escuchar mi parte y entender el panorama de este asunto. Entonces había que solucionar eso, y Milton me acompañó, y cuando ya era hora pues mandé a Milton que él comenzara la transmisión, creyendo que me tardaría poco,
pero no me tardé más de lo esperado. Pero vamos al grano sobre la situación de eso. Yo he tenido oposición donde vaya, porque donde yo voy siempre se exponen los sistemas de control. Los sistemas de control establecidos por personas que se sienten en el derecho de ejercer dominio y control sobre otros, en especial cuando se trata de un conjunto de mujeres. Yo he visto que en Honduras, especialmente en América Latina, pero especialmente en Honduras, existe un espíritu de matriarcado, pero lo acusan de que es al contrario, que es un espíritu de patriarcado, que aquí, pero es mentiras. A medida de los años 80, 90, con los movimientos de la izquierda y el feminismo que se ha ido poco a poco infiltrando en la iglesia, porque hay mucho feminismo, satanismo de la diosa Diana en la iglesia de Dios también, hemos visto una tendencia hacia el matriarcado, donde los derechos siempre son defendidos a favor de la mujer y no a favor del hombre, y hay una opresión demoníaca en contra de la autoridad del varón, y hay una tendencia social y cultural de que las mujeres ejercen dominio y control sobre los varones y los varones tienen que quedarse callados y aguantar. Entonces yo lo he visto mucho en muchos sistemas en Honduras y lo pude observar ayer en este comité. Y bueno, pues yo soy una persona muy dura en el aspecto que soy firme, dura como una roca, que tengo mis planteamientos y cuando yo puedo, o sea, a mí me enseñaron a debatir desde la escuela, a defender mi punto. Y ayer en una de las conversaciones que se tuvo, alguien me estaba dando a entender de que yo estaba ejerciendo, imponiendo mi criterio. Y entonces le contesté a esta persona, pues exactamente lo mismo pienso yo de ustedes. Ustedes durante todo este tiempo han estado imponiendo su criterio sobre cómo yo debo de llevar a cabo mi llamado. Porque claro, yo he sido muy transparente y me recuerdo muy bien que yo lo mencioné cuando nos mudamos aquí, a los que nos llevan años siguiendo, desde que estaba donde Teresa y después el Señor me permitió el apartamento en el edificio donde hice el video de las caravanas y el ministerio empezó a fortalecerse más en revelación. Me fue dada la marca de la bestia y todo eso, los videos de la marca de la bestia, encadenando a Adán, parte 1, parte 2, lo que no te están diciendo de las caravanas y toda esta gran rama de revelación que vino a través de esa mudanza y que el ministerio se expandió y explotó y que detonara que llegáramos a este lugar. Algunos de ustedes recordarán que yo mencioné de que los vecinos se habían reunido tras de mis espaldas para cuestionarme y tratar de influenciar a la dueña del inmueble para que me sacara literalmente de aquí, porque estaban incómodos con el hecho de que aquí entraba gente humilde, gente del Parque Central, gente que nosotros de la calle rescatamos, que yo he albergado a indigentes, yo he albergado a gente de niños de la calle, niñas de la calle también, que hemos ayudado al menesteroso, y a esta gente de la High Life, donde enfrente tengo gente que tiene Mercedes, Ferraris y Porsche, y dicen que son gente, se consideran gente humilde, que no es gente de dinero. O sea, es que es ridículo. Hasta escuchar que estaban diciendo eso me reí en sus caras, ¿no? Yo le dije, yo conozco a la gente pobre, gente que no tiene ni siquiera un techo donde dormir, gente que no tiene el pan de cada día garantizado, ni mucho menos el plato de comida de mañana, gente completamente desposeída. Yo sé lo que es una persona que no tiene dinero. Ustedes puede que no tengan dinero en efectivo, pero sí tienen capital, sí tienen, o sea, en fin, la hipocresía a veces es inaudita, pero el punto es que desde aquel entonces habían personas que trataron de influenciar a la dueña de la casa, que yo tuve la honra y la dicha de conocerla y además ir a visitarla a ella en su casa en Mérida y a su familia, que vive con ella allá. Y es muy amable, muy linda, definitivamente que es una criatura de Dios, definitivamente que esta mujer, si ella realmente se metiera de lleno, sería tan poderosamente usada por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús. Pero me consta que es una hija de Dios, ella y su familia. Pero vamos al grano de que los vecinos, que se dicen ser hijos de Dios, conspiraron contra mí para tratar de convencerle a ella de que me sacara de aquí. ¿Por qué? Por el hecho de que yo, cumpliendo con el sacerdocio de justicia que me fue encomendado y que se los he enseñado a todos ustedes,
de ayudar al pobre menesteroso, al hambriento, al desposeído. Y yo lo hice abiertamente en todos los lugares. Lo hice en el apartamento, lo hice donde Teresa, aún cuando la misma Teresa me dijo que no lo hiciera, que por favor no metiera gente que no conocía en su casa, en su bodega, casa, no, en bodega. Y yo no le hice caso. Yo, cuando tuve la oportunidad, yo le daba a que se bañara al indigente, le daba ropa y lo ayudaba, y también lo hice con personas de la calle. Y yo sentí en el Espíritu hacerlo y lo hice, y a pesar de que ella me lo prohibía. Y esa era una de las disputas que tenía con Teresa, que ella no estaba muy contenta con el hecho de que yo traía gente a reuniones de ministerio y que también le daba techo al menesteroso, le daba comida al hambriento y vestía al desnudo, en lo que no era mi casa, era prestada la bodega, pero sin embargo yo tenía que cumplir el mandamiento de Dios. Y lo mismo sucedió aquí, que los vecinos se incomodaban por el tipo de personas que llegaban aquí. Inclusive llegaron a decir que algunos de ellos estaban ligados al crimen organizado y a las maras. Y fue cuando yo me molesté y le dije a la dueña de casa que si ellos tenían pruebas de que algunas personas que venían aquí a visitarme o que se congregaban conmigo estaban ligados al crimen organizado, yo quería ver esas pruebas. Porque yo tenía también derecho a proteger mi familia y no poner en peligro a mi esposa y a mis hijos. Y entonces, pues, le gané el bluff, porque ella al final admitió de que no tenía pruebas, ni tampoco estaba diciendo eso, sino que sospechaba. Entonces yo digo, pero ustedes no me pueden enjuiciar a mí o adjudicarme a mí sospechas que vienen de ustedes. Entonces, desde el principio que yo me mudé aquí, he tenido una cierta oposición por parte de los vecinos, porque tú sabes que nosotros aquí hacemos sesiones de intercesión, a veces estamos hasta la noche, a veces hacemos vigilias y estamos hasta la noche, y se hacen sesiones de liberación, y a veces pues la voz de Milton o la mía traspasa las paredes y ellos malinterpretan eso, o qué sé yo. Y un montón de cosas, ¿no? Que para qué mencionártelas, no quiero cargarte, tampoco quiero hacer esto largo. El punto es de que bajo un corazón incrédulo, ignorante en las Escrituras, sin Espíritu Santo, estas cosas se interpretarían como locura. Bueno, Jesús, ¿me ayudas a más o menos exponenciar o exponer sobre ese caso, sobre personas que nos miran como locos por lo que hacemos? Sí, simplemente porque buscamos hacer la voluntad del Señor, nos tratan como locos, como dice la Escritura, que los que creen en el Señor... Pues, y los que caminan en el poder del Espíritu. Y es así, aquí también nos pasa eso, y bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque eso dice la Escritura, cuando pasen esas cosas, agradecer, ¿no? Porque estamos en el camino correcto. Y bueno, nosotros nos salvamos de eso. Donde sea que vayamos, yo tenía problemas en el edificio del apartamento por lo mismo, y tuve problemas en la casa de Teresa, en la bodega de ella, por lo mismo, porque ella se oponía a que yo trajera gente. Y en la vida va a haber siempre dos voces, por eso este video se llama Voces. Vamos a hablar de las voces en un momento. Quiero salir de los saludos. Vamos a ver, empecemos con los saludos. Sé que me están viendo desde México. Veo que nos saluda la hermana Patricia Velasco desde California. Saludos, hermana Patricia. No te había visto antes. Te había pasado por alto. ¿Desde dónde nos está saludando, hermanita Patricia? Bienvenida. No sé si nos ha estado siguiendo por mucho tiempo, porque hasta ahora veo los chats. ¿Cómo estás, hermanita Cecilia? Un abrazo. Me alegra que estés ahí. Estás en Indiana, ¿no? Saludos a tu familia, a tu esposo. Mándamles un abrazo. Vamos a ver desde dónde nos están viendo. Tengo varios videos sobre la colmena, Mabel. Tienes que ser más específica. Ponte en contacto con Milton para que le expliques cuál video es, porque sí, tuvimos que quitar varios videos de YouTube por el hecho de la censura que se venía contra mi canal, y quitar todos los que estaban tocando el tema que es relevante a lo que está sucediendo ahora. Así que puedes irte a nuestro canal en Odyssey, y ahí en Odyssey y en Vimeo puedes ver básicamente todos los videos que no están en YouTube, que siguen todavía ahí en estos otros canales de respaldo. Vemos que nos saludan desde Venezuela, Colombia, El Salvador, Monterrey, Nuevo León, Chile, Argentina, wow, Connecticut, Estados Unidos. Saludos, hermano Alexander. Spring Creek, Nevada, Texas,
Hardyville, de nuevo Argentina, Tijuana, bendiciones hasta Tijuana, bendiciones hasta Coahuila, bendiciones hasta Georgia, Estado de México, Nevada, no más, ok, Colorado, muy bien. Bendiciones a todos ustedes en el nombre de Jesús. Saludos hasta Toluca, saludos hasta Canadá, saludos hasta Los Ángeles, California, Nuevo México, saludos hasta New York. Salinas, ¿cómo estás, hermanito Gabriel? Un abrazo hasta Salinas, California. Hermanita, ¿cómo estás? Saludos hasta Atlanta, Georgia, de nuevo Tijuana, La Ceiba. Bendiciones hasta nuestros compatriotas en la costa norte. Oregón. Gloria a Dios por su sintonía, gloria a Dios por estar con nosotros. Gracias por todo lo que ustedes han hecho. Estamos ahorita en una etapa muy crucial de nuestro ministerio, donde queremos expandirlo más, pero no se puede expandir el ministerio si no tenemos el respaldo de ustedes. Mencionamos que estamos buscando una opción más, o sea, otro refugio más. Y hemos hecho el llamado a personas que tengan terrenos, que quisieran que nosotros los desarrolláramos. Y obviamente que no descarto la opción de comprar el terreno. Estamos en eso ahorita, en esa transición, esperando que el Señor nos revele cuál es su voluntad. Queremos de todo corazón tener más de una opción, porque sí son bastantes las personas que están ya comunicándose con nosotros, que vienen para acá. Un poquito tarde, porque nosotros dijimos a ustedes desde 2020, yo les dije claramente que la ventana se abriría en septiembre. El Señor me había dicho a mí que en septiembre le abriría la ventana para que los que se pudieran venir, se vinieran, pero no hicieron caso muchos de ustedes. Algunos de ustedes están atrapados en Europa, en Sudamérica, y el Señor les ha advertido de que Él iba a abrir la puerta brevemente para que se apuraran, pero desgraciadamente no todos creyeron y no estaban tan convencidos de que venía lo que está viniendo, lo que ya está sucediendo, y pues ahora sí ya lo están entendiendo. Y pues, no sé, espero que no sea demasiado tarde, pero yo sé que hay personas que tienen la intención de venirse y nos están informando que están en ese proceso. Hay otros que ya pusieron en venta sus casas, que ya han manifestado su intención de que al momento que se vende su casa, pues ellos proceder a venir aquí. Y todo eso está en el aire, todo eso está en este momento gestándose, y el Señor es el que lo hará manifiesto. Por eso yo te pido que estés en constante oración, porque obviamente que Satanás está tratando de impedir de que todo esto se culmine y se lleve a cabo por la oposición que a él le gusta generar. A él no le gusta que se haga la obra de Dios. Al diablo le encanta dividir y destruir la obra de Dios, y él va a usar agentes de los nuestros, como Pablo mismo lo advirtió, de que era necesario que hubieran contiendas y disensiones, porque así saldrían y serían manifiestos los que realmente son aprobados. Porque, hermanitos, es imposible de cambiar la escritura. La escritura es verdad. Yo, pues, el día de hoy estaba mandando mensaje de cosas que están sucediendo, que ya estoy acostumbrado a que sucedan, porque el diablo es bien cobarde. Dice, vamos a ver si te puedo mostrar. Yo nada más yo no puedo predicar solamente por predicar. Yo tengo que testificar. Vamos a ver, hermanito Jesús, si tú pudieras explicarles a los hermanos qué significa predicar y qué significa testificar, según tu experiencia. Bueno, testificar es lo que el Señor ha hecho en tu vida o está haciendo en tu vida, y predicar es llevar el Evangelio a las personas. Predicar es cuando tú tomas la palabra y te dejas usar por Dios para que transmita un mensaje conforme a lo que te muestra la palabra, como te ha sido revelado o como tú lo llegas a entender. Pero testificar es la confirmación de la palabra en tu vida conforme a lo que tú mismo experimentaste en carne viva. Es cuando ya llegas al proceso de predicar con autoridad moral. Predicar con autoridad es como que si tú lo has vivido. Es diferente a predicar por teoría. Muchas personas que predican el Evangelio predican por teoría, predican en ignorancia, recitando versículos malentendidos para ellos tratar de ratificar lo que ellos consideran la verdad, pero la verdad no se ha manifestado en carne propia en sus vidas, por tanto no pueden
testificar, sino que solo predican discursos memorizados o discursos preparados, pero no conllevan el peso ni la autoridad moral de haberlo vivido y de haberlo confirmado en carne viva. Yo en eso sí soy muy bueno. Yo predico con autoridad, y la autoridad no se trata de gritos o con imponer criterios o de que tú te muestres, como dicen, arrogante o prepotente solo porque eres seguro. Yo soy seguro. No es que soy prepotente, estoy seguro de lo que hablo y nadie me va a mover de ahí. Eso no es prepotencia. Pero sin embargo eso interpretan a los ignorantes, ¿no? Los ignorantes interpretan como prepotencia la seguridad de lo que hablas. El arrogante toma lo que no es de él y toma autoridad que no le compete y trata de fingir saber lo que no sabe y habla con arrogancia sin entender en lo más mínimo lo que está hablando. Y algunas personas confunden también la seguridad por arrogancia. Pero la prepotencia, la soberbia, es aquel que cree que es mejor que los demás y es indiferente a la necesidad de los demás porque él cree que él tiene más derecho a ser feliz o él tiene más derecho a estar mejor que los demás. O sea, se cree que él es más y por tanto está mejor porque él es más. Y hay muchos ignorantes que no tienen estudio, que no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, no tienen conocimientos, que también son prepotentes y son soberbios, porque creen que dinero equivale a poder o que dinero equivale a sabiduría, y eso no es verdad. Yo puedo contarte historias de muchos tipos. Por ejemplo, una mujer que se casa, una secretaria, por ejemplo, una secretaria que tiene el nivel básico de educación y llega a tener un puesto como asistente o secretaria del dueño de una empresa, y el dueño de esta empresa se casa con ella y ella, por el hecho de estar casada con un hombre de mucho dinero, llega a tener mucho dinero, pero no tiene el mismo conocimiento, no tiene la misma sabiduría, ni la misma educación del que es el dueño de la empresa, que sí es un profesional con formación y gracias a eso él pudo llegar a tener mucho éxito. Y ella es solamente un producto residual de esa profesión y termina ella por una suerte teniendo mucho dinero, pero no es alguien con el conocimiento y la sabiduría que merece ese dinero, sino que por una coincidencia de la vida el Señor le permitió a ella llegar a tener dinero y sin embargo se cree superior a los demás, siendo una ignorante. ¿Sí me entiendes? Hay muchas personas que por alguna suerte de la vida llegan a tener un puesto de autoridad o un puesto de prosperidad, y estas son las personas prepotentes, soberbias, que se creen mejor que los demás y miran de menos a los demás. Pero una persona prepotente ejerce un poder que no le compete, que no tiene, una autoridad que no es de él, sin embargo la ejerce como si fuera de él. Es como un tipo de arrogancia. Y entonces, ayer que yo estaba exponiéndole a estas señoras muchas cosas, se sintieron muy intimidadas por la forma que yo les hablé, porque les hablé con mucha seguridad. Les hablé muchas cosas sobre las escrituras y sobre la historia. Creyeron que yo estaba haciendo alarde de mi conocimiento y se sintieron de menos, hasta el grado que una de ellas, esposa de un masón, que abiertamente, yo le dije, usted, la casa suya es la de los ojos. La casa suya es la que tiene, sí, los ha visto yo. Ajá. Sí los he visto, nadie más los ha visto, pero yo sí, yo los pude identificar, la simbología de los ojos, hasta en el piso, ¿no? Entonces, es esposa de un masón y se atrevió a decirme que yo era prepotente, ¿no? Entonces, yo entiendo eso. Eso siempre ha sucedido. Las personas confundirán la seguridad que tienes de lo que hablas y de lo que eres y lo que has vivido con la prepotencia porque ellos no lo han vivido. Quieren, y esa es una tendencia muy de la izquierda, donde las personas creen que ellos tienen un punto de vista diferente al tuyo y que cada quien tiene su propia verdad. No. Solo hay una verdad. Hay puntos de vista, hay percepciones y hay maneras de ver las cosas, paradigmas, ópticas, pero solo hay una verdad. Y las ópticas, las opiniones y los puntos de vista no alteran la verdad. Solo son maneras de verlo diferente. Como cuando me dijeron de que ellos sentían que yo estaba imponiendo mi criterio, yo les dije, lo mismo siento yo, que son ustedes las que llevan durante meses y más bien durante años imponiendo su criterio sobre cómo yo debo llevar a cabo
mi ministerio, mi llamado. Y de inmediato se desarmaron. Entonces, quiero que entiendas el proceso de lo que estaba pasando ayer, porque es muy importante. Yo no soy, y lo voy a decir para los que no me conocen, mucho gusto, si eres primera vez que vienes a este canal, eres muy bienvenido. Yo tengo muchas facetas. Yo tengo faceta de hombre lleno de amor, pero mi amor va dirigido a los pequeños. ¿Cómo me has visto a mí? ¿Cuándo es que tú me ves más lleno de amor, hermano Jesús? Según lo que tú me has... Porque tú llegaste hace unos meses y me conociste. ¿Cómo ves la diferencia entre lo que ves en la televisión, o lo que ves en el internet, y cómo me ves a mí realmente? ¿Cómo me describirías? Bueno, realmente yo cuando le conocí por YouTube, pues no le conocía, simplemente le escuchaba. Pero cuando le conocí vi que bueno, que todo lo que decía lo cumplía, no sé, que no eran solamente palabras, sino que eran hechos también. Entonces, yo diré más o menos como personas me perciben a mí. Personas creen que me conocen porque me ven en un video. Y realmente no me conocen en lo más mínimo. Para poder conocerme tienes que convivir conmigo y esperar. No puedes con una semana de estar conmigo llegar a conocerme. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos pretenden hacer. Voy a decirte lo siguiente. El amor que yo muestro siempre va a ir orientado al más débil, al más pequeño, al más desposeído. El soberbio no hace eso. El soberbio ve al más débil, al más desposeído de menos. Y trata de siempre estar a la par de los grandes. Yo al contrario, mi óptica es muy a la inversa. Cuando yo veo a un grande, siento distancia. No aborrecimiento, pero créeme lo que no me importa ir a saludar. Yo no soy lamebotas como muchos, que quieren ir a codearse con el poporopa, con el funcionario. Quieren ir a codearse con el... No, yo voy a ir a hablarle y abrazar al que está cavando el hoyo, al jardinero, la que está barriendo y trapeando, la que está lavando los platos o cocinando. A quien yo voy a ir a amar es al más humilde, con quien yo quiero sentir el deseo, o sea, con quien yo siento el deseo de quererlo abrazar, es a ese, al portero, al que está pasando desapercibido tras las bambalinas y que está recogiendo la basurita que tú estás tirando. ¿Entiendes? Yo soy el que amo a ese, al siervo, al menesteroso, al que está abajo, cuando todos los demás quieren amar al que está arriba. Milton, bienvenido. Buen día, hermano Fausto, muy buen día, hermano Jesús, muy buen día a todos los hermanos en la dispersión. Sí, está escuchando ahorita lo que está diciendo, hermano, y realmente eso es lo que manda hacer el Señor, a amar al más desprotegido, a la equidad que muchos ostentan decir, hacer, pero realmente se ve solo en los hechos. Porque mucha gente habla de la equidad, la política habla mucho de la equidad, pero al final siempre buscan solo lo suyo. Jesús creo que venía en el reino y dijo a los fariseos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Bueno, voy a hablar en defensa de los hermanos que predican. Qué bonito es tener ese privilegio, y se lo dije a estas señoras. Qué bonito es ser como ustedes. No voy a decir ignorantes o que tienen falta de información o de decir que es ignorancia, porque sé que eso puede sonar ofensivo para una persona que no tiene el oído entrenado a ser humilde. Decir que es un ignorante, ¡oh! Ay, ya te imaginas. Pero qué bonito es, como dice el dicho, ¿no? La ignorancia es dicha. Qué bonito es no tener toda la información y no saber. Para formarse juicios sin tener la información, careciendo de toda la información. Porque entonces tú te puedes dar el gusto de opinar conforme a tu percepción y creer que tienes la verdad. Entonces, yo sé que, por ejemplo, hay un montón de charlatanes que andan diciendo que yo predico infundiendo temor. Santo Dios.
Cuando yo soy más bien acusado de lo contrario. A mí me acusan de predicar libertinaje. Me atacan las santurronas brujitas Jezabeles, detractoras, que andan tratando de aparentar extrema santidad y que cuando acusan al hermano y lo exponen en su pecado, según ellas son guiadas por el Espíritu Santo. Cuando ese es el acusador de los hermanos. Y yo les reto una y otra vez, es más, en sus caras se los he dicho. Hermana, muéstrame en qué momento, en qué capítulo, en qué versículo Jesús acusó de pecado a alguien. Un ejemplo. Nunca. Expuso la hipocresía de los que andaban exponiendo el pecado de otros. Qué diferente. Jesús no estaba exponiendo el pecado de los fariseos. Los fariseos andaban exponiendo el pecado de otros y Jesús expuso su hipocresía. Lee Mateo 23 y todos los demás momentos que Jesús hablaba de los escribas y fariseos era en contexto de Mateo 23, que hablaba de cómo ellos fingían ser justos. Ante los hombres vosotros os presentáis como justos, pero por dentro están llenos de rapacidad, de odio y de venganza y todo eso. Jesús lo dijo. Pero en ningún momento Jesús expuso el pecado de la ramera cuando ella fue traída ante él. Ni tampoco expuso el pecado de Zaqueo cuando Zaqueo se subió al árbol de sicomoro. Ni tampoco expuso el pecado de Nicodemo. Ni tampoco expuso el pecado del joven rico. Ni tampoco es... Porque Jesús le pudo haber dicho al joven rico, ay, si de veras, todos los mandamientos los has cumplido, pues, ¿y qué pasó cuando yo te vi mirando con lujuria a una jovencita, a una doncella? O sea, yo jamás he encontrado un Jesús en las Escrituras, ni en los apócrifos, un Jesús que acusaba de pecado, un Jesús que decía, el Espíritu me muestra tu pecado. Jesús hablaba en edificación, en misericordia, en amor, y trataba de traer al pecador a él. Si tú crees, ¿me entiendes? Jesús le decía, si tú crees, ven, sígueme. Jesús no dijo, arrepiéntete primero, deja de pecar y después ven y sígueme. Jesús alguna vez dijo, deja de pecar. No, después de que ya había hecho el milagro, después de que ya lo había sanado, ya lo había limpiado, y aquella persona muy agradecida le decía, gracias Señor. Entonces le decía, ve y no peques más, para que no te venga algo peor. O sea, te limpié, pero si tú abres la puerta, créeme lo que ese demonio va a venir y te va a hacer más daño todavía. Entonces cierra la puerta, mantente en santidad. ¿Y qué significa santidad? En arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Con una óptica del reino, ya no con una óptica carnal, ya no con una mente de esclavo, sino con una mente de hijo. Ustedes no entienden eso porque la mayoría de ustedes, en su linda ignorancia, salieron del sistema religioso y vienen con las doctrinas religiosas. Entonces voy a hablar en defensa de los hermanos que predican. Porque qué irónico, ¿verdad, Mito? Sí. Que dicen que yo predico con miedo. Al contrario, yo te enseño a no tenerle miedo al pecado. Yo te enseño a no tenerle miedo a la condenación. Yo te enseño a no tenerle miedo al pasado y que no te dejes manipular por culpa, ni por remordimiento, ni por condenación, que eso es demoníaco. Eso no viene del Espíritu. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para el arrepentimiento. O sea que el Espíritu Santo te muestra tu pecado, no el pecado de otros, para que tú te arrepientas. O sea que tú dejes ese pecado que te obstruye tu desarrollo para edificación en el Espíritu. Eso es obvio. Pero una vez que tú tienes dominio sobre el pecado y la muerte, el pecado ya no te puede hacer daño. Por eso Pablo decía, conforme a tu propia fe. Si tu alma no te reprende, confianza ten en Dios. Si tu fe te permite comer comida sacrificada a ídolos, bienaventurado el que no haya condenación en lo que hace. Pero si el otro se tropieza, evita hacerlo enfrente de él. Porque tu fe es fuerte para sostenerte en la confianza de Cristo, que Jesús es suficiente. Que el hecho de que comas camarón o que comas cerdo o que cometas esto, cometas lo otro y todos los pecados al final son iguales ante la ley. Si tú tienes confianza en Cristo a tal nivel de que puedes pecar sin que el pecado te arrastre a condenación, glorioso Cristo ha perfeccionado su obra en ti. Eres un rufián para el reino que puedes entrar hasta el mismo infierno y sacar a un hijo del diablo en brazos, porque la palabra misma, Jesús lo dijo, ni las puertas del infierno podrán retener a la iglesia de Dios. Entonces, ten cuidado de que aquel juicioso fariseo que no está en ese nivel de fe, haya tropiezo en ti, porque eso es lo que sucede.
Eso es lo que sucede. Es que estoy confundido. Hermanita, estoy confundido porque es que el hermano Fausto grita. Milton, el hermano Fausto grita. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Me duelen los tímpanos. ¿Acaso el Señor no se llena de ira? ¿Acaso el Señor no se llena de celo? ¿Acaso la palabra no dice airaos, pero no pequéis? Las emociones no te condenan. Tú puedes sentir ira como Dios se llena de ira. Tú puedes sentir tristeza como Dios se llena de tristeza. Pero no te quedas atrapado ahí. Sales. Tu ira es aplacada y sales y vuelves a la reconciliación. Airaos, pero no pequéis. ¿Sabes qué quiere decir airaos, pero no pequéis? Enójate. No hay problema, pero no peques. No peques ¿cómo? No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No permitas que te mantengas en un estado de resentimiento, de falta de perdón y de enojo contra tu hermano durante tiempos prolongados, sino que procura la reconciliación. Milton. Sí, exactamente. Y lastimosamente los que viven conforme a la ley del pecado, la ley de que si la cumples estás bien con Dios y si no la cumples estás mal, lastimosamente no han entendido que solo Jesús, el Espíritu, la pudo cumplir. Solo Él, y esa es la imagen a la cual tú tienes que acercarte. Ahora, los que predicamos la palabra tenemos esta experiencia, que nosotros cuando hablamos a veces nuestro lado humano, que es parte de nosotros, mientras vivamos en este cuerpo, se va a reflejar en lo que hablamos. Si un predicador predica te voy a decir algo que, este es un secreto que yo lo he dicho y es ya un secreto a voces, por si no lo sabes. Nada ganas criticando a los que predican, por la forma que predican, si tú no predicas. O sea, qué ridículo eres. ¿Tú predicas? Entonces, ¿cómo predicas? Y tu manera de predicar da resultado. ¿Has traído almas a Cristo? ¿Cuántos frutos te ha dado? Porque la manera mía de predicar me ha dado muchos frutos. Así, controversial, gritón, exasperado, todo lo que quieran decir, ha traído muchos frutos. O sea que la gente necesitaba escuchar a alguien como yo. Porque otros que predicaron mansitos y bonitos como angelitos y amorcitos, no pudieron traerlos a Cristo hasta que me escucharon a mí. Y escucharon la voz de Dios en mí. Y eso fue lo que los trajo a Dios. Entonces, tus frutos ratifican tu método. Y tu método, o sea que yo no sé, que hay gente que cree que nosotros salimos de una fábrica de popsicles y que todos somos fabricación sistemática, ¿cómo que le llaman a eso? Un sistema de fábrica en cadena. Producción en cadena de un producto terminado manufacturado, como por ejemplo un control remoto o lápices, un lápiz, todos son igualitos. Compras una caja de lápiz y cada lápiz es idéntico, tiene el mismo material, la misma escritura, el mismo tapón, el mismo nivel de tinta, todo es idéntico. No puedes distinguir un lápiz del otro porque son igualitos. ¿Ustedes creen que los siervos de Dios son como producto fabricado en una fábrica en masa? No. El siervo de Dios es único. Porque Dios es un buen mecánico, es un buen carpintero. Y al igual que cualquier carpintero tiene todo tipo de herramientas. Hermanito Jesús. Un buen mecánico tiene todas las herramientas posibles y cada herramienta tiene su función. Y cada carpintero tiene todos sus instrumentos y sus aparatitos para cada cosita. Y mientras más experto, más maquinitas y más instrumentos va a tener. Porque quiere perfeccionar más. Entonces Dios, que es el maestro de maestros, el carpintero de carpinteros, el mecánico de mecánicos, el arquitecto de arquitectos, el creador de creadores, el Dios de dioses, el rey de reyes, el todo, tiene muchos instrumentos y muchas herramientas. Somos instrumento escogido, somos herramienta y todos somos únicos. Pedro no podía ser igual que Pablo, por eso tuvieron disputa entre ellos. Silas no era igual que Pedro y ninguno de los apóstoles era igual que Esteban, por eso lo terminaron matando. Y sin embargo Esteban estaba siendo usado con poder. ¿Por qué mataron a Esteban? Por la gran mala suerte que Dios escogió a Esteban para que caminara con más poder y unción que todos. Y entonces levantaron acusación contra él, acusándolo de falso, y lo llevaron ante el Sanhedrín
sus mismos hermanos lo entregaron a los enemigos de los judíos, y Dios tenía en su voluntad que Esteban testificara delante de ellos la sinagoga de Satanás y los acusara como ningún otro, ni siquiera Jesús lo había hecho. ¿Sí o no? Ni siquiera Jesús se había atrevido a hablar las palabras que salieron de la boca de Esteban. ¡Bum! Lo mataron a pedradas. Ese fue el resultado y la recompensa de Esteban por hablar la verdad. Expuso la sinagoga de Satanás y lo mataron. Y escuchas muy bien, si tú lees esa historia, se agarraban la cabeza y se tapaban los oídos y gritaban. Y yo estoy seguro que Esteban no gritó. Y se tapaban los oídos como que si les atormentaba el sonido de la voz de Esteban. Porque era la voz poderosa de Dios. La voz. Por eso este video se llama Voces. Era la voz de Dios en el Espíritu, rompiéndole los tímpanos a los demonios que andaban adentro de estos hermanos, estos supuestos siervos de Dios, que eran los miembros del Sanhedrín. Entonces, digamos que Esteban, porque lo pinta en la película que le hablaba bien mansito y bien suavecito. Asumamos que no gritó. Asumamos que Esteban hizo un discurso muy pacífico, muy presidencial. Y sin embargo, los que lo apedrearon se agarraban las orejas y se tapaban y gritaban como si estaban siendo atormentados. Yo diré esto en defensa de mis hermanos que predican. Sea como sea que prediquen. A veces no me parece, a veces sí me parece. Pero yo no me pongo a pensar en lo que dicen, sino lo que el Espíritu dice. Y todos ellos están tratando de traer al arrepentimiento. Apáguenme esa cosa, que estaba distrayéndome. Todos ellos están tratando de traer al arrepentimiento todos los que puedan. Y te voy a decir qué es lo más importante. Cada uno de ellos se predica a sí mismo. Por eso predican como predican. Si yo predico duro, es porque estoy siendo duro conmigo mismo. Si yo predico suave, es porque estoy siendo suave conmigo mismo. Porque cuando yo predico, yo me predico a mí mismo. Y mientras enseño, aprendo porque el Espíritu me usa. La mayoría de las cosas que yo hablo en mis videos, ni siquiera me acuerdo que las dije. Hasta que veo el video y digo, oh, ¿eso dije? Y me maravillo. Y mira, esa es mi más grande confirmación de que soy hijo de Dios, escogido por Dios para hablar con sabiduría. Cuando yo escucho mis videos y me quedo así, con lo que dije, que yo ni me acordaba que lo dije. Y yo te lo he dicho, y en mis videos lo testifico. Ni sé lo que voy a hablar, pero voy a hablar y ¡pum! Empiezo a hablar. Y ¡pum! El Espíritu toma mi boca. Y aunque te guste o no te guste, como lo dije, la voz del Espíritu está clarita. Y tantos siervos de Dios dicen, amén, gloria a Dios, lo mismo me ha dicho el Espíritu, usted solo lo confirma. Y yo digo, ¿seré prepotente? Seré prepotente porque este vil y sucio, asqueroso, este rufián, escogido por Dios para hablar, soy la burra de Balaam. ¿Y sabes qué? Me gozo de ser la burra de Balaam, porque nada le pasó a la burra. Balaam murió decapitado por su necedad, pero la burra siguió feliz y contenta el resto de su vida. Y no me extrañaría que encontráramos en el reino de los cielos a la burra de Balaam, porque sirvió al Señor. Y sirvió para reprender la necedad. La necedad del profeta, lo dice la palabra. Pedro mismo lo dice. ¿Quién fue? Busque donde dice la necedad del profeta. Fue reprendido por la burra. Mira qué hermoso. Es que Dios es tan inmensamente bello. Por eso yo me río de ustedes, los que critican a los siervos de Dios. Porque ustedes no están sirviendo a Dios. Ni en su crítica, ni en su mediocridad de no querer hacerlo. Enséñame cómo predicas. Ay, es que algunos... ¿Por qué predican infundiendo temor? Porque ellos sienten temor. Fundado o no fundado, fundado o infundado, merecido o no merecido, no importa, están predicando conforme a lo que ellos sienten. Si predican con temor, tenles misericordia porque tienen temor. A lo mejor no se sienten perdonados. A lo mejor no se sienten justificados. A lo mejor todavía tienen una carga de culpa. Y por eso, cuando predican, pareciera que predican dando culpa. Por eso yo te digo, los hermanos que les gusta enjuiciar a otros es porque se sienten enjuiciados.
Los que condenan a otros es porque se sienten condenados. Los que persiguen a otros es porque se sienten perseguidos. Los que no predican en amor y no tienen ese amor es porque no se sienten amados. Por eso juzgan y detractan y condenan, y por eso acusan a todos porque se sienten acusados. Esas voces. Vamos a ver si te lo puedo explicar. A ver. Voy a tener que usar términos humanos. Creo que este me puede servir. Veamos a ver si puedo mostrártela de una manera que sea fácil de comprender. Ok, ¿qué te hiciste? Aquí estás. Observa esto. Cuando tú escuchas un video del hermano Fausto, o escuchas un video del hermano Felipe, Canepa, o un video de quien sea, de el hermanito Alonso, de la hermana Moraima, de la hermana Elsa, todos nuestros hermanos que en comunión trabajamos para el Señor, no tenemos la costumbre de hablar mal del uno del otro, buscamos la unidad, ni tampoco andamos tratando de hacer leña del árbol caído, ni de adquirir ovejas de otros para nuestro haber, hablando mal de otros. Que esa es la peor cobardía. Hablar mal del hermano Fausto para tratar de quitarle seguidores al hermano Fausto y que te sigan a ti. Eso es patético. Es como querer hablar mal, con la esposa de tu vecino para acostarte con la esposa del vecino. Qué patético, qué ridículo. Pero, sin embargo, hay cristianos así. Por eso uso el término cristiano, realmente, porque esa es característica del cristianismo. Detractar, causar disensión, división, criticar. Póngales ahí el del canto, el video del canto de Jezabel. Yo no sigo a hombres, el cántico de las Jezabeles. Típico, ¿no? Pero sería bueno que también les compartieran todos los versículos que hablan a la unidad, que hablan de someteos unos a otros, el de estar en comunión, ¿verdad? Todos los videos que hablan sobre que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Y estar unidos en unidad no significa estar bajo un hombre. Están bajo el Espíritu. Están bajo la luz. Yo me extraño que de repente hay un montón de gente que creen que sabe más que yo, mas sin embargo no tienen ni un canal. No tienen ni una tan sola enseñanza, ni una tan sola prédica, no tienen ni una tan sola revelación, pero son profetisas y profetas. Y la profecía de ellos no tiene nada que ver con revelación, solo tiene que ver con acusación. Acusación tras acusación del pecado de otros. Discúlpame, el espíritu de profecía no hace eso. Esa no es obra del Espíritu de Dios. Búscame dónde los frutos del Espíritu es acusación. Dime dónde el fruto del Espíritu Santo es exponer el pecado ajeno. Búscamelo, búscame en donde la palabra ratifica, certifica que la hermanita profetiza, que todo el tiempo está siendo guiada por el Espíritu Santo, toda su profecía se resuelve en exponerle el pecado de la fulana o del sultano. Y ni digamos de la hermana Fausta. En ningún momento el Espíritu Santo jamás ha tenido, ni Jesús, y que son lo mismo, el Espíritu es el Señor, jamás Jesús ni el Espíritu Santo se dedica a estar hablando del pecado de otros, exponiéndolo. Y estoy esperando la comprobación, ¿verdad? Porque nunca me han dado una comprobación escritural. Nunca. Y hablan, y tuercen, y quitan, y ponen, y tratan de justificar, pero nunca pueden encontrarme. En boca de 2 o 3 testigos quede todo establecido que el Espíritu Santo quiere que tú expongas el pecado de otros. Así funciona tu reino. Este es tu reino, tu corazón. Que la ciencia o la psicología le llamaría el subconsciente. Y tu ego es el consciente.
Tu ego es el que decide si acepta o no acepta la información. Tú ves un video del hermano Fausto y tu ego te dice, ese es un falso. ¡Pum! Desechas la información. O tu ego, que es manso y que es sumiso al Espíritu, dice, oh, esto es confirmación. Entonces penetra el sesgo y entra hasta el corazón, que es el subconsciente, y se vuelve una realidad que rige el resto de tu vida y tu existencia. Porque del corazón mana la vida. Del corazón vienen las buenas y las malas intenciones. Y Jesús lo advierte, del corazón, que es el subconsciente, vienen los homicidios, los adulterios, las hechicerías. Palabra de la boca de Jesús, del subconsciente. Porque el consciente cambia constantemente. Pero el subconsciente no es eterno. El subconsciente es tal cual. Así como eres, es. Y Dios no puede guiarse por el consciente y por el ego. Porque este siempre choca. El ego es el que no permite que tú recibas la palabra de Dios, sino que la quieres analizar y la quieres escudriñar y quieres desechar lo malo y retener lo bueno y todas esas tonteras que tú mismo te repites. Ese es tu ego, tratando de buscar la excusa para no recibir la revelación y recibir la información que viene del Espíritu. O sea que es una barrera divisora entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que viene de lo bajo, que es terrenal, animal, diabólica. Pero en el subconsciente está el poder detrás de tu reino, detrás de tu ser. En el subconsciente está la verdadera esencia de quién eres. Por eso yo tengo ese talento. Y mis hermanos se van a ir asombrando a medida que vayan viendo cómo se manifiesta. Yo puedo saber antes de que tú sepas quién eres. Y yo te lo digo, y se va a manifestar a los días. Porque el Espíritu ve al subconsciente, al corazón. El hombre con sus ojos ve lo consciente. Lo que es el ego, lo que es el carácter, lo que es lo físico, lo que se puede ser engañoso. La mujercita que te dice, lo amo, hermano Fausto, y te sonríe, y gloria a Dios y amén, pero en el corazón hay algo que tú dices, ojo con esa, vigílenla. En el espíritu percibí algo que siente rechazo hacia ella. Hay algo escondido ahí. Y a los meses, a las semanas, a los días, explota lo que está escondido en el subconsciente, en el corazón, a lo consciente, y empieza lo subconsciente a regir lo consciente y se manifiesta en lo que tú ves. El chisme, la división, la contienda, la detracción, la rebelión. Mira, toda la obra que se ha hecho durante todos estos años predicando la justicia para que tú tomes el sacerdocio solo tiene un propósito: traer la unidad en el espíritu de justicia con todos los pregoneros de justicia en todo el mundo. Aquí nadie está construyendo un reino para ellos mismos. Este es el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye en el espíritu de Dios, que es comunión, unidad, amor, misericordia, compasión, piedad, caridad, generosidad, perdón. Pero muchos no quieren andar en ese espíritu. Empiezan a andar en condenación, en acusación, en chisme y detracción. Entonces, vamos a ver. El fruto del espíritu es paz, gozo, comunión, armonía y amor. Los que andan en acusación, detracción, murmuración, crítica, disensión, división, es por parte del enemigo. Pero los que andan en amor, armonía, comunión, gozo, paz, generosidad, lealtad, fidelidad, honra, que no se esconden, no se vienen por las espaldas. Todos los que andan en ese espíritu son de Dios. Pero los que andan en el otro espíritu, de murmuración, contienda, disensión, detracción, acusación, hablar detrás de las espaldas, críticas, disensión y división, lo que quieren hacer es separarte del espíritu para secuestrarte y llamarte a ellos, para hacer ellos mercancía de ti.
Y muchas razones hay, muchas, incalculables. No terminaría hoy. Cada uno tiene su motivo. La mayoría es orgullo. Orgullo de que ellos ya no son parte de nosotros, porque nunca fueron de nosotros. Y se separan y tratan de secuestrar a todos los que puedan para ellos. ¿Por qué? Porque así pueden hacer la justicia más barata. Es una buena razón, ¿verdad? Mientras más puedan secuestrar, menos carga van a llevar ellas, estas personas, y así distribuir la carga entre más personas, que antes gastabas 500 pesos mexicanos o 500 dólares, ahora solo vas a gastar 50, si puedes distribuir la carga entre 10, entonces sale más rentable, Milton, sale más factible. No ven el caso como de Pablo y Silas cuando se hubo la separación. Ellos no vinieron y empezaron a jalar uno por otro, sino que más bien el reino de los cielos se expandió debido a esa situación que hubo por Juan Marcos, que se separaron en el segundo viaje misionero, pero ellos no anduvieron estropeando uno la obra del otro. Es más, ellos decían que no podían ni hablar en un lugar donde había otra persona. Pero ahora la gente que dice, me voy porque el Espíritu me ha mandado, eso es lo peor, más triste, que dice que por el Espíritu me ha mandado, y Él está conmigo, y Él me ha dado visto bueno. Si estuvieras en el Espíritu, no estarías en división, estarías en unidad, en comunión, porque el reino de los cielos crece cuando hay unidad y comunión. Pero cuando tú te separas, tú mismo te desgajas de la vida verdadera y te desconectas del Espíritu, y ahora andas bajo otro espíritu. Y yo no me quiero la cabeza, es simple, yo te lo digo. Los que andan en el Espíritu tratan de estar en unidad, no andan hablando mal de otros, no andan criticando a otros, no andan hablando del pecado de otros. Es que es simple. Ay, hermanitos, cuídense, porque hay muchas voces hablándole a los hermanos. Y yo no tengo por qué preocuparme por eso. ¡Oh, qué bueno! Porque hay gente tan ridícula. ¿Cuántos tuvo Jesús? ¿A cuántos le predicó? ¿A cuántas personas le predicó Jesús? ¿Miles? Yo me atrevería a decir que a millones. ¿A cuántas personas le predicó Jesús? Imagínate, las noticias de Jesús llegaron hasta más allá de las naciones, a otros reinos e imperios. ¿Crees que el testimonio de Jesús no llegó hasta Gran Bretaña? ¿Crees que no llegó hasta Rusia? Antes, cuando eran los celtas, antes cuando eran los britanos. ¿Crees que no llegó hasta los alemanes, hasta los galos, que ahora es Francia? ¿Crees que no llegó más allá hasta... El testimonio de Jesús llegó hasta la India y hasta China y más allá todavía? El testimonio de Jesús recorrió toda la tierra conocida, hasta los confines de África. Cuando veamos la sinagoga de Satanás y ya vayamos bien adentro, vas a ver muchas cosas sobre África y Jesús. ¿Sabías que Jesús también estuvo en África? Y no estoy hablando de Egipto solamente. Muchos de ustedes tienen una historia muy corrompida de lo que fue. Y nosotros vamos a tratar de, con todo lo que tengamos como evidencia, mostrarte las posibilidades de lo que escondieron. Hacen creer que Jesús fue un fenómeno local, ahí en Judea y en Samaria. Y cuando era niño anduvo por Egipto. No. Jesús, las buenas nuevas de Jesús recorrió toda la tierra conocida. Trascendió fronteras e imperios. ¿Sí entiendes eso? Todas las personas que estaban en Cristo tenían una cosa en común. Añoraban estar en comunión con los hermanos. No buscaban dividirse de ellos. Buscaban integrarse con ellos. Porque el cuerpo se atrae a sí mismo. ¿Entiendes? Todo lo que tú harás en esta vida va a pasar por este proceso. De tu consciente a tu subconsciente, o sea, de tu ego a tu corazón. Y la verdadera manifestación de quién eres está aquí, en el gran subterráneo escondido, y tú solo ves la superficie. Me juzgas a mí por lo que ves en el consciente, nunca por el subconsciente. Y así juzgas a los hermanos. Mas yo, en el espíritu que veo, el Padre me ha dado la capacidad de ver el corazón escondido. Y yo puedo decir y decirte, estás hablando esto y esto y esto, has dicho esto y esto y esto y vas a hacer esto. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuándo has visto esto en mí? O sea que tú creíste que yo me iba a quedar en el consciente, en el ego. ¿Cuándo has visto eso? Todos los que ocultan el corazón y el subconsciente te van a decir esto.
¿Cuándo me has visto a mí? ¿Cuándo yo he hecho eso? ¿Cuándo yo he... Esos son astutos, porque ahí el demonio que está escondido en el corazón está hablando. En vez de quedarse callado y decir, ¿será que realmente? Yo te voy a decir un de los miles y miles de testimonios sobre esto. Llegó un hombre y me pidió que orara por él, porque él tenía una afección que lo tenía lisiado. Y yo oré por él, y mientras oraba por él, escuché que el Espíritu me dijo, no ores por él. No lo voy a sanar. ¿Te imaginas? De inmediato, los que operan en el consciente, ese no es el Espíritu de Dios. Dios quiere sanar a todos. ¿Estás segura? Porque el Espíritu Santo me dijo, no ores por él. No lo voy a sanar. Y entonces yo le quité la mano y dejé de orar por él y le dije, hermano, el Espíritu me acaba de mostrar y me dijo que no orara por usted. Entonces él puso cara como, ajá. Escuche lo que el Espíritu Santo le habla. Y le dije, usted no quiere ser sanado. Usted lo que realmente quiere es mantenerse enfermo para dar lástima y ganar dinero de su miseria, de su situación. Y cuando yo dije eso, la cara le cambió. Porque saqué del subconsciente lo que estaba escondido al consciente. Y se dio cuenta de lo horrible que había dentro de él. Y dijo, fíjese que puede ser. ¿Qué significa fíjese que puede ser? Significa, es verdad. El Espíritu Santo te conoce a ti más que tú mismo. Yo tengo eso. Yo hablaré lo que está escondido. Hay personas que con solo verla de frente, con solo abrazarla, ¡pum!, discierno. Y yo digo, otro más. Otro más. Ya sé lo que hay. Y mira, me quedo callado. No se lo digo. Porque el Espíritu Santo no me está diciendo, díselo, ve y díselo. No, me quedo callado. Pero ya sé quién es el próximo. Porque dentro de ellos existe un demonio que los ha engañado a creer que son ellos, y eso lo aman ese demonio. Resentimiento, amargura, falta de perdón, envidia, codicia, ambición. Hermanos, son tantas caras que tiene este demonio del ego, que siempre está listo para ver el demonio en otros menos en ellos. Y cuando el Señor me lo muestra, entonces yo trato de guiarlos por un camino. Y le digo, hermano, ten cuidado de esto. Hermano, fíjate bien en esto. Y no hacen caso. Les entra por aquí, les sale por aquí. ¿Por qué? Porque está el animal interfiriendo ahí, en la barrera entre el consciente y el subconsciente. Está aquí. Está ahí con una gran raqueta de tenis o con un bate de béisbol, esperando la palabra para ¡pum! ¡Pum! Rechazarla y no dejar que penetre el corazón al subconsciente, donde dará semilla y el reino de los cielos manifestará. Sino que el ego, el demonio que rige el consciente, ¡pum!, desecha, ¡pum! ¿Víctor? Es como lo que decía Jesús acerca de la parábola del sembrador. Son los que están los cuervos ahí esperando para comerse la semilla. O cada quien está esclavizado en su materialismo, en sus pruebas, el solo abrazador, las pruebas o los negocios de esta vida. Se lleva la palabra de Dios y nunca da fruto. Y lastimosamente para muchos la palabra de Dios es infructuosa, porque ellos no quieren preparar sus corazones para recibirlo. Bueno, yo, hermanitos, les voy a pedir en el nombre de Jesús que si vamos a hablar del amor, se lo mostremos a los nuevos. Yo no estoy de acuerdo de que ataquen a nadie, ni que lo refuten con violencia o que lo humillen. Eso es el ego. No, mira, cada persona, que con tal de que se maneje con respeto, lo vamos a dejar que hable. Si ya recurre al irrespeto, entonces lo vamos a bloquear. Pero cualquier persona que carezca del entendimiento tiene derecho a preguntar. Yo lo único que voy a decir es esto. En vez de juzgar al hermano Fausto, ¿por qué no vas y haces lo que él hace? Haz lo que él hace, levanta lo que él ha levantado. Antes de que juzgues al hermano Canepa, ¿por qué no vas y tú también haces videos y enseñas? Porque lo que más me da risa
es que los que hablan de mí, del hermano Canepa y de la hermana Morama, son gente que ni siquiera tienen enseñanza de sus canales. No enseñan nada. No enseñan nada más que división y contienda y crítica y murmuración, acusación y basura. Basura de corazones resentidos, de gente envidiosa que se le nota la envidia, gente pretenciosa que quiere aparentar que son mejor que yo. Adelante, eso es prepotencia, eso es arrogancia, eso es soberbia, ahí está. Gente que ni siquiera puede enseñar, critican a los que sí están enseñando. Entonces para mí es ridículo querer estar criticando a los que sí están haciendo lo que tú no estás haciendo. Ve y hazlo tú y muéstrame. Y si no sabes, entonces no preguntes, no critiques, aprende, hazlo, párate en los mismos zapatos y después cuando hayas recorrido las 1000 millas, ven y decirme cómo es el viaje. No me vengas a mí a hablarme de un viaje que ni siquiera tú mismo has emprendido. Yo ya fui y vine de vuelta. Tú apenas estás pensando si vas o no vas. O sea, por favor. Es consejo sano que te doy, sea como sea que te llames. Y otra tendencia es que la gente usa nombres que no son ni siquiera de ellos en sus perfiles. No sabemos si son impostores o si son robots o si es inteligencia artificial o es un demonio fingiendo ser persona en esta era de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entonces, por favor, seamos sinceros, pongamos la cara. Una foto de perfil no estaría mal para saber quién es quién. Pero hoy en día todo el mundo usa máscaras. Y máscaras no impuestas por las élites y los gobiernos, sino autoimpuestas por su ego. Ego cobarde que se esconde tras perfiles falsos. No, hermanos, si eres hijo de Dios, escucharás y hablarás lo que viviste. Y no vas a decirle a otros cómo hablar, porque ellos vivieron una cosa distinta que tú. Habla lo que tú viviste y deja a otros hablar lo que ellos vivieron. Y que Jesús sea el que juzgue al hipócrita, porque Jesús nunca juzgó al pecador, pero sí al hipócrita. Y yo mantengo el reto. Muéstrame un versículo, capítulo, donde Jesús expuso el pecado y vas a ver que no lo vas a encontrar. Pero siempre exponía la hipocresía de los que andaban exponiendo el pecado. Ahora, yo no pretendo saberlo todo. Ya ha pasado un tiempito desde que leí los evangelios y puede ser que me haya equivocado. Pero adelante, sea en los apócrifos o sea en los evangelios, muéstrame donde Jesús criticó, enjuició a alguien. Milton, estoy viendo que ninguno de los micrófonos están conectados. Estoy gritando ya puro ambiente. Todo el sonido está puro ambiente. Gracias a Dios que yo puedo gritar. Si no, nunca hubieran escuchado el mensaje. Ay, hermanito, sí que... Hoy sí que te luciste. Que quede claro, hermano, las voces que estás escuchando, ¿de dónde vienen? Y revise que estén todos transmitiendo. Porque parece que uno de los de YouTube se frizó. No, es la computadora. Yo quisiera. Se escucha fuerte, hermanita. Gloria a Dios porque me dio un buen vozarrón y un buen diafragma. Voy a pedirles. A mí me gusta cuando vienen personas nuevas. Pero no uses mi canal para limpiarte tu suciedad o para ensuciar a otros. Yo me opongo rotundamente que hablen mal de otros siervos de Dios. Eso no es de Dios. No quieras convertir mi canal en un canal de eso, de andar hablando mal de otros. Porque eso habla muy mal de ti. Y peor cuando tú ni siquiera has hecho ni una décima parte de lo que los que estás hablando mal hacen. No, hermano, eso es hipocresía. Eres parte de los que Jesús exponía. Yo deseo de todo corazón que tú cambies ese corazón perverso de querer disfrazar tu impiedad apuntando a la impiedad de otros. Eso es exactamente lo contrario a lo que la humildad manda. La humildad manda que tú te hagas humilde de admitir que tú eres un vil y sucio pecador sin esperanza de salvación, pero que sin embargo, sin merecerlo, Jesús te dio su salvación y ahora en agradecimiento tú quieres servir a aquel que te levantó de entre los muertos y te ha dado la vida eterna por amor, no por obras. No hay obra que tú pudieses haber hecho para que hace 2000 años Jesús muriera por ti. Es por regalo de salvación, por gracia. Y ahora que tú estás despierto y consciente de lo que Él hizo y que decides nacer de nuevo y que el Espíritu de Dios mora en ti, vive en completa obediencia y servicio a Él.
en agradecimiento a Él, esclavo de Él. Fuiste esclavo del mundo. ¿Y qué te dio el mundo? Deleites y placeres, enfermedad, corrupción, pecado y muerte es lo que te ha dado el mundo. Ahora que Jesús ha venido a darte vida, ¿quieres seguir casado con el mundo? ¡Oh, almas adúlteras! No puedes hacer amistad con el mundo y tener amistad con Dios. Una vez que te casas con Cristo y Él entra en ti, aborrecerás el mundo. Y todo lo que el mundo te ofrece, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, los deleites de la carne, todo eso es contrario a Dios. Si en algún momento viviste en tu debilidad en eso, ahora decide vivir para Él. Porque este es el momento en el cual tú puedes transformar tu vida haciendo enemistad con el mundo. Y el mundo va a ser tu enemigo y te va a perseguir y va a haber oposición donde vayas. No porque tú estés mal, sino porque el mundo está mal y tú decides irte en contra del mundo, hermano. Por eso donde yo voy siempre hay conflicto y controversia. No porque yo sea el malo, sino porque no encajo con este mundo. Y todos los demás están llenos de demonios y de tinieblas. Y quieren hacer un maridaje entre Dios y el mundo, entre Cristo y el diablo. ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla, Cristo y Baal? Los impíos quieren hacer comunión. Y es imposible, pero los que somos de Dios somos radicales y nos ven como locos y radicales. Por lo mismo, porque entendemos nuestra postura, entendemos nuestro lugar, somos luz. Y como hijos de la luz lo hacemos todo manifiesto y no hay medias tintas. Pero tampoco nos avergonzamos de lo que somos. Confiados en Cristo Jesús, permitimos que Él nos use tal como somos. Y nunca jamás dudemos de que Él sabe en su sabiduría por qué nos escogió. Que cada uno de nosotros es un instrumento escogido por Él. Y Él es el que tiene la sabiduría para saber qué fue lo que nos encontró. ¿Qué fue lo que tenemos que Dios dijo, wow, este es mío, este lo quiero para mí? Pero yo qué soy, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Cada uno de nosotros tiene que aprender a entender que aunque tú no entiendas quién eres y no veas en ti nada de valor, busca encontrar en ti quién eres y encontrar en ti algo de valor en vez de juzgar a otros y estar viendo lo poco valor que tienen otros. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Amas a Jesús? ¿Cuántas veces le hablas? ¿Estás enamorado de Jesús? Es ofensivo la pregunta, ¿estás enamorado de Jesús? Porque si amaras a Jesús, le hablarías todo el tiempo. Y yo siempre trato a los jóvenes de decirles, a ver, hermanos, ¿ven cómo tiran la piedra y esconden la mano? Por eso les digo, no les contesten. Porque eso es exactamente lo que el demonio quiere. Quiere ponerlos a ustedes como los malos. El que viene a escupir veneno y ustedes le refutan el veneno, ustedes van a ser los malos. Ese es el arte de Jezabel, hacerse la víctima. Y ustedes caen en la trampa y una y otra vez les dan gusto. Los demonios se ríen de ustedes porque ustedes no se callan, no son prudentes. En vez de tratarlo en amor, hola hermanito, Dios te bendiga. Si quieres, yo te puedo ayudar con esa duda, con todo gusto, lee esto. Aquí está mi teléfono, háblame. Bienvenido a nuestra congregación. Ustedes no entienden. Todos están en error. ¿Por qué se atacan? ¿Por qué hacen eso? ¿Quién les enseñó a hacer eso? Una y otra vez les he dicho, no me defiendan. Una y otra vez les he dicho, no contiendan. Ámenlos, denle la bienvenida, trátenlos con amor, porque puede ser una oveja perdida o puede ser una cabra confundida. Van a hacer siempre lo mismo. Tiran la piedra, esconden la mano y van a hacer que tú seas el victimario. Y ellos son la víctima cuando es al revés. Así trabaja el diablo. Todo lo pervierte. Mi pregunta es simple. ¿Quién eres? ¿Eres Cristo o eres anticristo? Defínete. ¿Eres luz o eres tiniebla? Defínete. ¿O eres árbol de buen fruto o eres árbol de mal fruto? Defínete. No puedes dar ambas cosas. No pretendas fingir ser lo que no eres. Saca a la luz quién eres. Manifiesta quién eres. ¿Y a qué voz escuchas? Porque si escucharás la voz de Dios, nunca apuntarás el dedo de acusación contra nadie. Porque la primera característica de un siervo de Satanás es acusar.
juzgar, condenar, criticar, detractar, atacar. Un siervo de Dios nunca hace eso. Un siervo de Dios ama, perdona, edifica, trata de rescatar, no trata de destruir. ¿Por qué se confunden? ¿Por qué tantos y tantas hermanas y hermanos caen en esa trampa de detractores que se meten en los chats y te mandan mensajes a tu privado tratando de justificar su impiedad? Diciendo que el Espíritu les dijo, que Dios les mostró. Y está bien acusación. Dios nunca acusa. Jamás. Jesús nunca acusó. Y una y otra vez te lo repito. ¿Dónde está el capítulo y el versículo donde Jesús enjuició o acusó? Y nunca lo encontrarás. Pero siempre les exponía la hipocresía a los que lo estaban haciendo. Ay, hermanos, ustedes carecen de entendimiento. Todos ustedes salieron del sistema religioso y están igual de viciados. Están igual de contaminados, hablando del sistema, siendo todavía del sistema. Hablando mal de la religión, siendo ustedes también religión. Obviamente la religión no viene de Dios, sino viene de Jesús. La religión pura y sin mácula es esta. Póngaselos, Milton. Lean Santiago. La religión pura y sin mácula es esta. Cuidar del huérfano y de la viuda y del menesteroso. ¿Estás haciendo eso tú? Entonces no hables de religión. La verdadera religión está en Isaías 58. Ve y lee Isaías 58. Si tú no estás viviendo Isaías 58, si tú no estás viviendo Mateo 25, versículo 31 al 46, si tú no estás viviendo en caridad, en piedad, en misericordia, no eres de Dios. 1 Juan 3, versículos 7, 8, 9 y 10. Léelo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no cuida del necesitado, que no ama a su prójimo, no es de Dios, sino que es del diablo. Muchos profesan ser de Dios, hablando mal de los siervos de Dios, no son de Dios. Sal de la religión y de la dogma religiosa. Sal de todo lo que te han dicho. La escatología, la teología, todo eso es hechicería. Todo eso es metafísica. Sal de la maldad, de la impiedad. Dios es amor. Dios es unidad. Dios es comunión. Dios es misericordia. Dios es gozo, paz, unión. Si no estás en eso, estás fuera de Dios. Si estás en temor, estás fuera de Dios. Si estás en contienda, estás fuera de Dios. Si estás en resentimiento y amargura, estás fuera de Dios. Si estás en murmuración, detracción, juicio, crítica, estás fuera de Dios. No engañes a nadie. No quieras engañar a otros. Te has engañado a ti mismo, el diablo te ha engañado. Y ha cauterizado tu conciencia. Y estás perdido y estás perdida. Porque la justicia es la luz. Y los que andan en justicia no andan enjuiciando. Ya suficiente destrucción ha venido por causa de corazones sucios que operan en el consciente, mas no quieren ver lo que se esconde en el subconsciente, en el corazón. Su verdadera esencia es perversa. Están llenos de rapacidad. Son sepulcros blanqueados, llenos de huesos rotos y podridos, tal como Jesús lo dijo. El mensaje está en Mateo 23. Hay dos Jerusalén. La Jerusalén celestial, que es la verdadera novia de Cristo, que se viste de justicia, y la Jerusalén terrenal, que mata a los profetas y persigue a los hermanos. Elige quién eres y a qué voz estás escuchando. Ya no puedes continuar siendo luz y tinieblas, porque en la luz verdadera no hay sombra de variedad, y los hijos de la luz lo hacen todo manifiesto. No puedes andar en ambas cosas. Eso es hipocresía. Todos tienen que definir quién son. Y ustedes no pueden hablar de amor y de Jesús obrando en contienda y en odio. Cada uno que ustedes tenga una confusión o una duda, para eso tienen un correo, unmisioneroparacristo@gmail.com. Y nosotros con gusto te ayudaremos a salir de tu confusión. Nadie vuelva a atreverse a atacar a nadie. Sabemos muy bien que se infiltran aquí un montón de chusma, y que quizás por eso mis hermanos reaccionan así, porque creen que tú eres una de esas chusma infiltrada que solo se busca meter para causar confusión y contienda. Y yo en nombre de todos te pido perdón.
si te has sentido ofendido, pero no vengas a querer hablar mal del cuerpo de Cristo, ni tampoco quieras venir a hablar mal de los pastores o de los siervos de Dios, porque yo no lo voy a permitir. Mi canal no es para eso. Aborrezco eso. Tengan la humildad de preguntar sin atacar, y que Dios les muestre la luz, y que salgan de su confusión, porque el que realmente quiere preguntar, pregunta con sabiduría, no provocando. ¿Milton? Es que el problema con el debate, ya quieren unos como ganar el debate, pues no es un debate para escuchar el consejo de otro. La palabra dice que no hables si no has escuchado todo el consejo, porque si no te va a tomar como agravio o oprobio. Y mucha gente, lastimosamente, quiere debatir, pero ya es para ganarlo, pues ellos simplemente quieren el debate, no para llegar a una, como realmente se haría en la ciencia verdadera, el conocimiento verdadero, donde ponen las posturas y después se toma una decisión consensuada, donde se llega a la verdad. Y la verdad es Jesús. Que tengamos ese espíritu de podernos soportar los unos a los otros, llevar el agravio los unos de los otros, de no ponerte a ti como el más grande, sino poner al otro y escucharle. Y le decimos a la gente no quiere escuchar, mucho menos a Jesús. De nada sirve creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Póngales ese versículo. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y de qué les sirve? Creer en Dios no es suficiente. Obedecer a Dios sí. Entender a Dios. Jáctese el que ha de jactarse, Jeremías lo dice. Alábese el que ha de alabarse en esto, en conocerme a mí, que yo soy Dios, que hago juicio y justicia en la tierra porque esas cosas quiero. Entiende lo que es juicio y justicia. Esa es la frase más importante de este canal. Juicio y justicia, ¿qué es eso? Porque cuando llegues a entender qué es juicio y justicia, caminarás conforme a juicio y justicia y caminarás conforme al orden de Dios y serás hijo de Dios, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Muchos creen en Dios y andan completamente mal, acusando, detractando, persiguiendo y haciendo desastres y se dicen ser de Dios solo porque creen en Dios. De nada te sirve creer en Dios si eres un demonio. Manifiesta a quien dices que sirves. Y se acabe esta maldad. Tu corazón te delata. Y Dios conoce tu corazón y tus intenciones. Y ya no se engañen más. Eso es todo. Yo no tengo nada más que decir antes de que las cosas se salgan de control. Dejamos esto hasta aquí. ¿Cuál se cayó? ¿Cuál de los dos? Déjelo, Milton, vámonos. Bueno, mis hermanos, eso es todo. Se cortó el canal de YouTube. Vamos a cortar el video hasta aquí. Espero que nos visiten mañana. Dios quiera me dé un mensaje para ustedes. No se pierdan la Sinagoga Satanás, la segunda parte, la segunda edición. Vamos hoy a grabar más videos porque ya vamos entrando ya en la época de Herodes, que es donde empieza el verdadero filete de la enseñanza. Cosas fuertes vas a ver, porque voy a empezar a mostrarte cómo todo el tejido satánico empieza aquí a formar la tela de la Sinagoga Satanás a partir de ahora. Y voy a empezar a meterme en temas bien profundos, así que tenme paciencia porque tengo que manejarlos a la perfección para que no haya confusión y que puedas agarrar esta información y tenerla en un cofre de sabiduría para que puedas predicar y hablar. Así que, hermanitos, no se la pierdan. Si no estás suscrito en Patreon, por favor suscríbete para que puedas tener esta información exclusivamente. Y si la quieres compartir, ya es asunto tuyo. Así que gracias por su sintonía, gracias por venir a este video. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y hasta pronto.